Bueno, la idea ahora, esta parte que vamos a entrar es la siguiente. No sé si ustedes se han fijado el camino que hemos venido recorriendo a lo largo, digamos, de este curso. Empezamos hablando un poco de los códigos y los posibles errores numéricos. Estamos hablando de los errores que podían ocurrir cuando estamos haciendo computación simplemente. Entonces había errores, por ejemplo, de subtracción cancelativa, que no podíamos contar con que los podíamos comparar con igualdad flotantes, que la densidad de los números flotantes no era uniforme, entonces tenemos mucho más números entre -1 y 1, básicamente 50% de los números flotantes está ahí, que entre 1023 y 1024 podemos tener tres órdenes de magnitud menos de números. Luego de eso empezamos a ver, si me acuerdo bien, herramientas como instalación de programas y makefiles y cosas de ese estilo, con el objetivo de nosotros no tener que escribir los códigos desde cero, sino utilizar librerías que nos hayan resuelto a nosotros los problemas, pero además orientado, digamos, al entorno de computación de alto rendimiento, en donde podamos, digamos que entender cómo es que uno carga, descarga y cosas de su entorno. Entonces aprendimos algunas variables y a modificar. Luego nos metimos al debugging y en el debugging lo que estamos haciendo era cómo corregir errores de nuestros códigos. Entonces, cómo encontrarlos rápidamente, cómo corregirlos y la idea, digamos, también lo que está detrás de eso es pensar por qué cometimos esos errores. Si es un problema de nuestro modelo, si es un problema de nuestra implementación, hay muchas posibles razones. Entonces, vimos varias herramientas de debugging que nos permitían a nosotros como detectarlo y digamos que por defecto, yo me imagino ustedes ahora tienen que siempre estar compilando con los sanitizers para verificar en caso dado pues que estén cometiendo algún error de eso, se detecte en tiempo de ejecución y se muera el programa y lo podamos corregir. O algunas veces también con Valgrind, sino sanitizers, para verificar que no haya fugas de memoria. Vimos esas herramientas, luego ahora estamos viendo, acabamos de ver el testing, que entonces encontramos un error, un bug, lo detectamos, buscamos exactamente en dónde era, qué era lo que lo causaba, utilizando GDB o DDD o lo que sea. Y ahora lo que estamos haciendo es colocar algunas funciones que verifiquen que ese error en particular no vuelva a aparecer. Entonces el error era que yo estaba, cuando llamaba a esta función está dividiendo por cero, entonces va a escribir un test que verifique que eso no vuelve a pasar, ¿sí? Con esos argumentos con los que estaban ocurriendo los errores. Entonces, en este punto, ahora mismo, nosotros teníamos, entre comillas, un programa X, en el que estemos haciendo la tesis, que corre bien sin sanitizers y con sanitizers. Además, tiene test para evitar que metamos otra vez errores que hemos cometido anteriormente. Está utilizando un makefile para que podamos hacer el testing aparte o la ejecución aparte y ese tipo de cosas. Entonces, es un programa que ya en principio está bastante bien. Es un programa que digamos, uno confiaría en que está dando las cosas. Pero resulta, digamos que un caso típico es que ese programa se está demorando 5 días en sacar un valor propio o alguna cosa que uno está buscando. Y pues de pronto eso es mucho tiempo, de pronto no, pero de pronto sí. Hay algunos programas que se demoran 5 días y eso es rápido comparativamente, pero para la escala de tiempo que ustedes manejan, 5 días es bastante. Entonces lo que queremos en esta parte es, teniendo un código que tiene testing, teniendo un código que tiene makefiles, que pasa bien con sanitizers, que pasa bien con Valgrind y todo eso, queremos es que sea más rápido. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Queremos buscar de qué manera puedo saber yo cómo mejorar mi código para que me siga dando lo mismo, pero más rápido. Uno no debe optimizar, que eso es lo que estamos empezando a mirar acá, uno no debe optimizar antes de empezar a programar, ¿sí? Uno no debe hacer eso, uno se debe concentrar primero porque el código sea correcto, se entienda, se pueda compartir, digamos que sea fácil de leer, eso es lo más importante al principio. Y luego, cuando uno ve que realmente es problemático el tiempo, entonces sí se puede meter a optimizar. ¿Alguno de ustedes sabe alguna forma súper fácil de optimizar un código para que se ejecute más rápido sin cambiar mi código ni nada? ¿Alguien sabe? ¿Algún truco? Una forma muy sencilla es decirle a nuestro compilador que optimice por nosotros.
Hay varias banderas de optimización y digamos que si yo compilo de esta manera, cuando yo le ponga el menos o mayúscula 2, le estoy pidiendo que me active el nivel de optimización número 2. Si le pongo el cero, es que no hay optimización. Si le pongo uno, son algunas optimizaciones. Estas son algunas otras más. El otro es activa otras banderas que también activa los dos, pero que probablemente sean complicadas. Por ejemplo, o sea, que tengan, digamos, sensibilidad numérica. Si ustedes quieren datos muy exactos, el menos O3 es mala idea. Activa, por ejemplo, una que se llama FastMath, que no respeta la conmutatividad y otras cosas, y asume que todos los números son finitos. Bueno, hay muchas cosas que hay por detrás, pero es mucho más rápido. Entonces, simplemente con estas banderas, digamos que la recomendada puede ser menos o 2. Con estas banderas puede ser que mi código se demore 10 veces menos. Si antes se demoraba un día, ahora se demora un décimo de día. ¿Sí? Y es algo muy sencillo, que implica que nosotros no hacemos cambios en nuestros códigos. También es muy útil a veces correr con banderas de optimización y sin banderas de optimización porque esos optimizadores a veces reorganizan un poco las líneas de código, no el flujo total, pero sí las líneas de código y a veces se aparecen bugs que no aparecían originalmente sin optimización. Pero esto es una cosa, pero llega un punto en el que por mucha bandera que uno utilice de compilación, no, el código sigue siendo lento, porque la optimización fundamental pues está en los algoritmos que uno está ejecutando, en la forma en la que uno está leyendo los datos. Si estaremos leyendo constantemente el disco duro, pues eso es muy lento. Entonces de pronto debo leer un pedazo, dejarlo ahí cargado en la memoria, hacer todo el proceso que yo pueda con ese pedazo y luego sí devolverlo al disco, o sea, minimizarlo. Cosas de ese estilo, uno no las puede detectar en general solo mirando el código. Uno necesita medir. Siempre que ustedes vayan a decir que no, que es que mi código está lento, pues, pero ¿con qué lo compararon? ¿Cómo lo midieron? ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces uno siempre tiene que medir. Por lo tanto, si yo quiero optimizar mis códigos, antes de hablar de optimización, yo tengo que hacer algo que se llama profiling, que quiere decir que voy a mirar dentro de mis códigos qué partes de mi código son las que se están comiendo la mayor parte del tiempo. Normalmente siempre ocurre como una ley de Pareto ahí, que el 80% del tiempo del cómputo se está yendo en el 20% del código fuente. Pero tenemos que detectar cuál es. Porque ponerse a hacer como optimizaciones así al azar, que hay que voy a cambiar esta división por esta multiplicación y no sé qué. Eso pues puede ser que optimice una parte que se gastaba el 1% del tiempo. Entonces yo pasé del 100% al 99%, eso no es importante. Tenemos que optimizar viendo exactamente qué partes de nuestro código es que se está yendo la mayor del tiempo. Y esto es muy importante realmente en todo. Si uno tiene recursos limitados o algo así, uno siempre tiene que medir en dónde tendría más impacto actuar, en dónde es que está el mayor problema, ¿sí? No sé, la causa de muerte de los hombres, hay unos que se mueren, no sé, por paros cardíacos y hay otros que se mueren porque lo ataca una vaca. Entonces, ¿debemos ir hacia el ataque de las vacas o debemos ir hacia lo de los corazones? Entonces, miremos de toda la población cuál es el más afectado. Entonces, claramente va a salir que el porcentaje de las vacas existe, pero es muchísimo más bajo que el porcentaje de los que se están muriendo por ataque al corazón. Entonces, probablemente si queremos prevenir ese tipo de cosas, entonces tenemos es que irnos hacia ese lado que va a impactar a más. No quiere decir que no sea importante los de las vacas, pero es que necesitamos, bajo recursos limitados, impactar a la mayor cantidad posible. Entonces, todo este profiling es muy importante, es una filosofía muy importante porque siempre tenemos que medir en dónde podríamos enfocar recursos, en dónde podríamos enfocar el esfuerzo para que el impacto sea lo más grande posible. Esto se hace en todos los lenguajes de programación, Python, también se hace profiling. eh, no sé si ustedes algunas veces han hecho eso, pero digamos que en Python ustedes simplemente pueden correr, si lo quieren hacer en consola, con el módulo timeit, ¿sí? Entonces, con timeit ustedes pueden hacer profiling, ¿listo? Y pueden ustedes verificar qué parte, pues, qué tanto se demora una función, pero también hay herramientas como la que vamos a ver un poquito acá, que nos bota como, esta función se comió el 30%, esta función se comió el 10%. Aquí en el chat anónimo dicen, a un tipo en mi pueblo lo mató una vaca.
Por eso, entonces sí existe el caso, pero no quiere decir que sea masivo, que las vacas nos estén atacando, no sé qué, ¿cierto? A veces las anécdotas que uno tiene, uno siente que uno es muy representativo estadísticamente y uno no es representativo estadísticamente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos 10.000 amigos con los que hablamos constantemente para sacar la, la, la estadística. Pero eso no quiere decir que no pase, ¿no? Y terrible, a mí casi me mata una vaca, por eso puse el ejemplo, porque cuando mis abuelitos estaban vivos y ellos eran realmente campesinos, que nos demorábamos un montón de horas para llegar hasta la finca y tocaba caminar también entre el monte y todo eso, pues uno de niño en el campo no lo cuidan y yo tenía como unos 7 años, algo así, y la vida en el campo es otro cuento, cuando realmente son campesinos, ¿no? No la vida en la finca ahí con piscina, sino en el campo, campo. Y una vez yo me fui por allá solo, porque uno se la pasa solo de niño por allá y con un machete y matando culebras y no sé qué. Y en un potrero me metí a un potrero donde estaba una novilla en ese momento que era muy brava y me empezó a perseguir. Y si no fuera porque me metí entre un árbol que se había caído, pues estaría viendo clase con otra persona. Porque esos animales lo matan a uno fácil, simplemente con que le caigan encima, ni siquiera es con la cornada, pueden simplemente parárselo uno encima y aplastarlo. Entonces, eso puede pasar, pero no quiere decir que sea masivo, ¿no? Entonces, bueno, gracias por compartir la experiencia. Eh, entonces, lo que queremos nosotros es realmente ver qué partes de nuestros códigos están tomando más tiempo. Y para eso vamos a utilizar algo llamado un profiler. Y profilers, hay varios, hay interfaces de los profilers de consola. El que es más básico, pero que es suficiente, es gprof. Gprof es el profiler, digamos, típico que se utiliza cuando uno quiere como sacar básicamente una estadística en su código de quién se está llevando más tiempo. Pero ojo, porque si ustedes tienen todo escrito dentro de la función main, entonces pues ahí les va a salir en un profiler que la función main se comió el 100% del tiempo y eso pues es completamente inútil. Uno lo que necesita es que la función main llame a otras funciones, que el código esté modularizado. Profiler no nos va a servir si nosotros tenemos un código mal escrito donde todo el 100% se va en una sola función. En cambio, si lo tenemos modularizado en diferentes funciones, nos va a decir tal función se come el 70%, tal otra el 20%, tal otra el 5%, tal otra el 5%, otra el 1%. Entonces, claramente uno se va a la que se está comiendo el 70%, hace lo mejor posible, buscar una mejor estructura de datos, cambiar de algoritmo, bueno, lo que sea, y disminuye ese tiempo. También hay que entender que no se puede bajar el tiempo a cero, obviamente, pero se hace lo mejor posible habiendo detectado. Entonces, normalmente, digamos, detecté esa función que se come el 70%, yo la optimizo y cuando vuelva a correr, esa tabla va a cambiar. Si yo logré optimizar a que pasara la mitad de ese tiempo, entonces ahora voy a tener es como que una se come como el 30-40%, otra se come como el 20%, otra se come el 10%. Están mucho más similares. Y de pronto ya no puedo hacer más. De pronto hasta ahí llegué. De pronto lo que me queda es que esa versión serial ya está lo más optimizado posible, ya estoy utilizando las mejores librerías, los mejores algoritmos y de pronto lo que me queda es paralelizarla, que es la última parte de este curso. Como están viendo, siempre estamos buscando como que nuestros códigos sean correctos, reproducibles y eficientes. Hacia allá es que vamos. Entonces, yo necesito primero hacer un profile list de mi versión serial, porque si yo tengo una versión serial supremamente ineficiente, pues en paralelo voy a ganar algo, pero pues no va a ser mucho. Entonces, yo también tengo que tener un código correcto acá. Entonces, gprof me va a permitir a mí tener como esa salida, ese reporte. Aquí pueden ver un ejemplo de un reporte. Está, ay, me salí de la... Entonces, aquí en profiling. Y cuando uno quiere utilizar gprof, pues uno básicamente lo que tiene que hacer es, tenemos un código y tenemos que compilar de cierta manera. Voy a bajar más de acá. Ustedes van a compilar con una banderita que es "-pg". Con esta banderita "-pg", uno le está activando símbolos para el profiling. Y cuando se ejecuta nuestro código, se van a ir guardando unas estadísticas. Entonces yo ejecuto mi código, ¿sí? Normal, lo ejecuto normal, y cuando esto termina, me va a botar un archivo. Ese archivo tiene las estadísticas. Entonces yo con gprof leo ese archivo que normalmente se llama gmon.out y lo guardo en un archivo de texto y mire que más o menos esto es lo que me sale en ese archivo de texto. Me dice, por ejemplo,
Aquí está la función main, hay tres funciones acá. Me está diciendo más o menos que el 39,64% del tiempo se fue en la función uno, en lo que ella hace. 30,89 y 30,46 en estas otras dos funciones. Si uno quisiera optimizar esto, pues más o menos todas están como en el mismo rango, pero obviamente no hay que meterle mano a la función main, pero uno podría empezar como en esta función, que es la función uno, ¿sí? Y además de que le bota esa información, entonces también le bota algo llamado el call graph, que le indica a uno cuánto tiempo se gastó en cada llamada. Como una función puede llamar a otra función y esa función a otra función, entonces uno tiene ahí como una lista de llamadas. Hay otras herramientas como Perf, que son mucho más poderosas que gprof, y vamos a ver alguna otra que se llama Hotspot, que es como una interfaz para Perf, en donde le sale a uno como el código fuente y como unas llamas que entre más rojas, más calientes, indica que ahí se está gastando cada vez más el tiempo. Y finalmente, vamos a ver otra herramienta que es con Valgrind, que es muy útil porque Valgrind le va a decir a uno con esta herramienta que es impresionante, le va a decir a uno línea por línea de su código en qué líneas están ocurriendo la mayor cantidad de pérdidas de caché. Pérdidas de caché quiere decir que yo tengo unos datos en la caché cerca ahí al procesador y cuando el procesador iba a hacer otro cálculo, los datos que necesitaba no estaban ahí en la caché, sino que estaban en la memoria RAM o en el disco duro, que es aún peor. Entonces se descartó la caché, después se trajo otro pedazo de la RAM y eso hace que el código sea más lento. Entonces es impresionante esta utilidad porque le dice a uno línea por línea en qué parte específicamente es que uno tiene la mayor cantidad de pérdidas de caché, no importa si está en funciones o no, le va a decir a uno línea por línea en dónde ocurre eso. Entonces es supremamente útil. Eso es lo que vamos a ver estas herramientas, pues vamos a ver es un subconjunto, CacheGrind, lo vamos a ver, gprof, algunos ejemplos y ya está. Entonces eso es lo que queremos ver para la próxima clase. Aquí en esta presentación de Axel Colmaya estaba debugging y profiling. Nosotros ya hemos visto esta parte de debugging. Entonces me voy a ir un poquito más adelante. Obviamente se me está descargando el mouse. Denme un momento, por favor. Listo. Entonces, si vamos nosotros a esta presentación más adelantico, tan, 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 background, profiling. Entonces él está explicando aquí un poco también lo que acabamos de hablar, para qué es que nos sirve el profiling. Hay que tener cuidado porque a veces cuando uno utiliza optimización, entonces uno pierde como esa correspondencia del código fuente al ejecutable en líneas de código. Entonces ahí es un poco más difícil. Normalmente uno hace el profiling en la versión sin optimizar. Y bueno, aquí realmente no está diciendo muchas cosas. Aquí está un reporte de un código. Mira, por ejemplo, que acá dice que la función llamada test se está llevando el 98,30%. Entonces, claramente esto está indicando dos cosas. Si yo debo meterle la mano a la función test para verificar, pues, si puedo acelerar esto o no. Pero también esto está indicando algo respecto al código, que yo tal vez debo hacer que test sea un conjunto de funciones para poder desglosar realmente esa ejecución, porque que test se esté llevando el 98,30% de todo el tiempo, pues es como si yo hubiera escrito todo el código dentro de la función main. ¿Listo? Entonces, bueno, en la próxima clase vamos a ver algunos de estos ejemplos muy sencillos, como todo esto siempre es una introducción para que ustedes lo tengan en cuenta. Y después vamos a ver algunas técnicas de optimización para hacer que nuestros códigos sean rápidos. La mejor técnica en este momento es simplemente uno ser claro en su código, pero luego vamos a ver que uno podría tener cuidado cómo accedo a la memoria, ese tipo de cosas para acelerar un poco sus códigos también. ¿Sí? La idea no es que el código se vuelva como todo oscuro, todo oculto, todo dark, ahí que nadie lo entiende, ni siquiera uno mismo, sino que sea un código claro y en donde yo meta la mano para optimizar sea fácil y se entienda, y eso no lo está haciendo el compilador. En general, el mejor amigo de nosotros es el compilador, o un computador más nuevo, ¿sí? Pero en general, pues es mucho más barato tener el compilador. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Vamos a ver si aquí hay preguntas. La clase nunca cambia. Muchas gracias. Lo importante es que ojalá estén aprendiendo. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? Y yo creo que ya podemos terminar acá, si les parece, si está bien. ¿Tiene alguna duda, pregunta o comentario?
¿Alguien alguna vez ha usado las banderas del compilador, el -O2 o el menos? Pues usted las usó la vez pasada y yo las intenté usar una vez, pero creo que presentó como problema. Ah, ok. Hay que mirar entonces para la próxima si no nos bota problemas. ¿Qué se necesita para la próxima clase que tengan, para los que no tienen, digamos, la máquina virtual, no la están usando, o, bueno, para los que no están usando la máquina virtual o la sala, que tengan, que verifiquen que tienen perf instalado o lo instalen, que verifiquen que tengan gprof, Valgrind, obviamente, y además Hotspot, pero eso creo que podemos descargar una image, entonces yo les mando muy bien el enlace. Sí, básicamente Valgrind, perf y gprof. Verifiquen que tengan eso instalado por si acaso. Y listo. Entonces nos vemos en la próxima oportunidad. Estén pendientes por si les dejo alguna tarea de práctica porque eso es mejor ir Profe, practicando. Señor, una cosita de la tarea es que adelante. en el que evalúa dentro de Git, ahí decía que el décimo primo debía ser 500 y pucho, pero pues es 29. No sé si fue que se equivocó y le faltó un uno, porque el 101 sí es ese. Ah, debe ser eso, que faltó eso. Yo de todas maneras, si el de Git, yo no lo estoy utilizando en este momento, o sea, solamente probando si funcionaba, pero sí tienes razón, debe ser que me faltó ponerle un uno. Eh, pero en un futuro eso va a ser de evaluación automática, entonces yo voy a poner ahí unos test y si yo descargo algo, también va a tener unos test extras diferentes. Muchas gracias. Sí, debe ser un error, debe ser que faltó un uno, porque sí, Listo, profe. el décimo es el 29, tienes toda la razón. Listo, profe. Entonces, ¿esto usted los califica a mano, esta tarea? Sí, eso yo las estoy calificando, esas tareas y esas cosas las califico a mano, pues simplemente lo que voy a hacer es cambiar ese test ahí y ya, pero en general yo califico eso a mano. Entonces por eso me demoro mucho y me da me da mucha piedra. Pero digamos que en cierta forma siempre es bueno hacerlo a mano para ver un poco los códigos. Listo, voy a dejar de grabar.